Muy buenos días, bienvenidos a todos, en particular a nuestros clientes, colaboradores, compañeros de profesión. En Laborea Abogado nos sentimos orgullosos de que hoy, a pesar de las fechas en las que nos encontramos, seamos un buen número de personas conectadas. Por lo tanto, gracias a todos. En Laborea Abogados hacemos del derecho del trabajo nuestro trabajo y, por tanto, no podíamos pasar la oportunidad de realizar un webinar para analizar los puntos clave sobre las vacaciones que en tantas ocasiones suscitan tantos problemas. Además desde nuestro espíritu de ejercer nuestra profesión de laboralistas de forma distinta, nos encontramos con el mejor ponente para ello, que va a desgranar toda la conflictividad que nos encontramos ante la situación de las vacaciones. Alba Subrañes es compañera, abogada de profesión, colaboradora habitual de este despacho y especialista en defensa jurídica en el ámbito laboral de la administración concursal. ¿Qué vamos a tratar en la jornada de hoy? Pues vamos a tratar el tema de las vacaciones, el concepto jurídico, se desgranará el concepto jurídico de vacaciones, las obligaciones que tiene la empresa de establecer su calendario laboral, acuerdos individuales, qué pasa cuando planteamos una modificación de las vacaciones, podemos, no podemos, cómo se pueden liquidar las vacaciones en dinero si se pueden, si un trabajador puede renunciar a las vacaciones, si son legales establecer las vacaciones obligadas a los trabajadores por parte de la empresa, la reclamación que pueden plantear los trabajadores ante las circunstancias que se planteen en relación a las vacaciones, así como la jurisprudencia más reciente. Para dar respuestas a estas preguntas, tenemos aquí, como os he comentado, a Alba Subrañes, al que ahora le cedo la palabra para que nos exponga tal y como se titula esta jornada, vacaciones, preguntas y respuestas. Doy paso a Alba. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que todos me escuchéis correctamente. Muchísimas gracias, Antonio, para la presentación. Bueno, en este webinar lo que vamos a hablar son de las implicaciones laborales del tema de las vacaciones. Como vosotros sabéis, a nivel de vacaciones estamos en una época de vital importancia en el planteamiento y en el cómputo de las mismas, y así como debemos de tener en cuenta tanto si nosotros somos asesores o somos empresa, para respetar los derechos de todos aquellos trabajadores. Entonces, en el presente webinar lo que vamos a hablar principalmente es, en primer lugar, vamos ahí, a nivel de índice, como concepto jurídico, ¿qué se entiende por días de vacaciones? Luego vamos a observar un poco las obligaciones de la empresa, es decir, el calendario laboral, los acuerdos individuales y si se pueden modificar o no se pueden modificar. Luego, muy importante, ¿qué se puede entender por modificación sustancial de estas vacaciones? Porque muchas veces nos hemos encontrado a nivel jurídico y a nivel de controversia a tribunales, conforme la empresa por X motivo ha tenido que modificar el calendario laboral previamente aceptado por los trabajadores, y luego estos trabajadores han impugnado por una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En este sentido, es de vital importancia tener en cuenta lo que más adelante os voy a explicar para evitar este tipo de quehaceres. Luego, también vamos a ver cómo se liquidan las vacaciones, obviamente pagando. ¿Qué pasa o si un trabajador puede renunciar a sus vacaciones? De base, seguramente todos sabréis que no, que las vacaciones son irrenunciables. No obstante, sí que existen una serie de excepciones. Las vamos a ver y vamos también a analizar un poco a nivel jurisprudencial qué es lo que dicen los tribunales. Luego también un poco si son legales las obligaciones obligadas por parte de la empresa, es decir, que la empresa obligue al trabajador a realizar unas determinadas o las vacaciones en un periodo concreto. Y finalmente ya terminaríamos por la reclamación de los trabajadores, es decir, qué sucede cuando los trabajadores no están de acuerdo con el pacto adoptado de las vacaciones y qué dicen los tribunales al respecto, cuál es el procedimiento que todo trabajador puede seguir y que la empresa tiene que tener en cuenta
que el trabajador puede llegar a seguir. Entonces, yo ahora, bueno, me presento, mi nombre es María Alba Sugrañes, soy abogada especializada en Derecho Laboral y sobre todo, bueno, el tema de las vacaciones realmente en estas épocas del año están en el orden del día. Entonces, luego también comentar que al final de todo de la exposición de este webinar podéis realizar todas aquellas preguntas que tengáis sin ninguna clase de problema y entonces en el chat que tenéis habilitado y entonces, bueno, yo las responderé siguiendo el orden. Dicho esto, a nivel de concepto jurídico, días de vacaciones, es decir, ¿qué se entienden, no? Las vacaciones, bueno, como todos sabéis, las vacaciones, el descanso de todo trabajador es un derecho constitucionalmente protegido. Esto se encuentra en el artículo 40.2 de la Constitución española, en el que de alguna manera viene a explicar que el trabajador tiene acceso a un periodo, a un descanso retribuido y no sustituible por compensación económica. Y esto es importante. Este periodo en el que el trabajador, digamos, tiene derecho a este descanso retribuido, se pacta en el convenio colectivo o bien en el contrato y nunca puede llegar a ser inferior a 30 días naturales o 20 días hábiles. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que el mínimo legal siempre será estos días. Luego, por pacto, por convenio colectivo o por acuerdo individual con el trabajador, se pueden mejorar las condiciones, pero nunca pueden ser menos favorables. Por otra parte, se deberá de pactar el calendario de vacaciones que se fija en cada empresa. La normativa, si nosotros nos vamos al artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, que es el articulado, la norma que regula el derecho de las vacaciones y cómo está de alguna manera creadas, el trabajador deberá conocer la fecha de las vacaciones que le corresponden 2 meses al menos antes del comienzo del disfrute. Y esto es importante porque también si nosotros lo sabemos o no lo sabemos antes, luego si el trabajador en algún momento quiere reclamar por el periodo de vacaciones y por el calendario laboral, tendrá un plazo o tendrá otro plazo, que todo esto se encuentra recogido en el artículo 125 y 126 de la ley reguladora de la jurisdicción social. Esto ya lo veremos más adelante. Pero sí que es muy importante para efectos de que los trabajadores puedan iniciar alguna acción si realmente no están de acuerdo y luego también, por otra parte, también como una protección del trabajador y también de la empresa para saber y para organizar adecuadamente el calendario laboral. De alguna manera, a nivel de sentencias destacadas, a nivel del concepto jurídico de qué se puede entender por días de vacaciones, son muy interesantes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del 30/6/2001, la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 26/10/2001 y luego del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del 7/11, en el que de alguna manera vienen a explicar, también del 2001, que vienen a explicar el concepto jurídico de días de vacaciones y las obligaciones por parte de las empresas. Esto a nivel de referencia, pues, por si os interesa. Luego, dicho lo anterior, el artículo 38.1 fija un periodo mínimo vacacional ampliable, obviamente por convenio o por contrato, de 30 días naturales por año de trabajo. Este artículo, el artículo 38.1 del Estatuto de los Trabajadores, de alguna manera lo que desarrolla es el artículo 4.1 del convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre vacaciones anuales pagadas, que es la norma con eficacia directa en nuestro ordenamiento. Cumple advertir también que si el periodo de prestación de servicios por parte del trabajador es inferior a 1 año, luego las vacaciones, si este contrato, por ejemplo, se acaba extinguiendo, debe reducirse de forma proporcional. O bien, a nivel, por ejemplo, de pago, pero si es porque simplemente el trabajador se lo contrató a mitades de año, entonces este trabajador
tendrá derecho a una parte proporcional de las vacaciones al no haber trabajado toda una anualidad, aunque en ningún caso cabe reducir las vacaciones como sanción disciplinaria. Es decir, si un trabajador disciplinariamente no cumple con sus obligaciones, no existe sanción disciplinaria conforme a dejarlos sin vacaciones. Esto nunca. Las vacaciones es un derecho consolidable del trabajador. Por otra parte, el régimen jurídico de las vacaciones es incompleto si nosotros nos fijamos en el artículo 38.1 o 38.2, porque generan algunas dudas interpretativas, cobrando por ello mucha importancia. Si en algún momento os genera dudas, el artículo 38, acudid al convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo y así como la intervención complementaria del convenio colectivo de cada sector, porque allí de alguna manera pueden acabar de dar las pistas si hay algún concepto que no se acaba de determinar del todo. Ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores? El artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores de alguna manera deja sin resolver dos problemas que luego sí que se resuelven en el convenio 132 o a nivel inclusive jurisprudencial. Primero de todo, determinar cuándo surge el derecho. Al respecto, el artículo 5.2 del convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo impide exigir más de 6 meses de servicio para disfrutarlas. Este derecho no nace una vez finalizado el año, sino durante su transcurso, pudiendo hacerlas efectivas por completo antes de acabar el año natural por parte del trabajador. Y luego, por segunda parte, el otro problema que tenemos es que el artículo 38 deja a nivel de concepto jurídico indeterminado un poco o en abstracto, es determinar la incidencia de los tiempos de inactividad sobre el criterio de proporcionalidad. Para ello hay que acudir otra vez al artículo 5.4 del convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo, que prevé que las ausencias por motivos independientes del trabajador como enfermedad y accidente cuentan como periodo de servicios. Cumple advertir que el artículo 38 sí que establece en el último apartado que, como veremos más adelante, que en situaciones de IT o en situaciones de baja por maternidad, etcétera, obviamente se deja en suspensión para luego poder disfrutar de las vacaciones. Luego esto lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, a nivel inicial estarán las principales dudas que generaban el artículo 38 y que, bueno, de hecho ha sido resuelto a nivel jurisprudencial también. Con base a esta disposición y en el actual también artículo 37.3, los permisos retribuidos y otros supuestos en el que el trabajador quede liberado de su obligación de trabajar, pero que mantiene el salario, también computan a efectos de indemnización. Luego hay dos dudas a nivel doctrinales, de alguna manera, que os las he puesto. Es que las dudas que generaban este problema era, en primer lugar, cuando no se mantiene el salario, entonces podían hacer la duda de que si realmente por una causa de inactividad, por ejemplo, en los supuestos del servicio militar o prestación social sustitutoria o suspensión de contratos, en este caso si se generaba derecho a vacaciones o no se generaba derecho a vacaciones. Hay una parte de la doctrina que entiende que sí, que genera derecho a vacaciones, pero hay otra parte de la doctrina que entiende que no generan derecho de las vacaciones. Entonces, ahí es uno de los puntos que a fecha de hoy es discutible y que, bueno, si os encontraréis en este supuesto, que son muy pocos los casos porque ahora ya realmente a nivel de servicio militar al no ser obligatorio, pues no generan estas dudas, o en principio ahí pues podría chocar un poco el si se tiene derecho o no se tiene derecho. Por otra parte, de forma anual, esto a nivel de concepto jurídico, ¿no? Que se entiende por días de vacaciones. Luego, si nosotros vamos a analizar
las obligaciones de la empresa, es decir, cuáles son las obligaciones de la empresa en relación o en relativo en todo aquello que generan las vacaciones. En primer lugar, encontraremos la obligación de realizar un calendario laboral. Luego también pueden adoptar acuerdos individuales y estos acuerdos finalmente también se tienen que vigilar las modificaciones unilaterales por parte de las empresas para evitar que acaben siendo modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Dicho lo anterior, de forma anual, las empresas, previo informe de los representantes de los trabajadores y consulta con los mismos, y esto es muy importante porque más adelante veremos que si no se cumple con este requisito, el calendario puede ser declarado nulo. Entonces, elaborarán un calendario laboral que comprenderá, en primer lugar, el horario de trabajo, la distribución anual de los días de trabajo, la distribución de los días festivos teniendo en cuenta los días festivos legales a nivel estatal, comunidad autónoma y municipales, los descansos semanales o entre jornada, otros días inhábiles que puedan existir y también se debe de tener siempre en cuenta en virtud de la jornada máxima legal o en su caso la pactada. A nivel de el calendario laboral, por parte de las empresas también existe una obligación que es la que sucede en aquellos periodos en el que el trabajador está en situación de incapacidad temporal. Entonces, la normativa, el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, establece dos supuestos. Cuando el periodo de vacaciones fijados en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior, esto es el artículo 38.2, coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada de embarazo, el parto o la lactancia natural o con un periodo de suspensión del contrato previsto en el apartado 4, 5 y 7 del artículo 48, lo que viene a decir este artículo es el tema de en caso de suspensión de contrato por adopción, suspensión de contrato de trabajo por nacimiento, el derecho de la prestación de maternidad, el de paternidad y luego también aquella suspensión de contrato por riesgo en el embarazo o riesgo en la lactancia natural del bebé, ¿no? Entonces, se tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones, es decir, las vacaciones de aquel trabajador no se pierden bajo ningún concepto en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le correspondiera. Al finalizar el periodo de suspensión, aunque una vez haya finalizado el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural, el trabajador tendrá derecho a disfrutar de todo este periodo. Esto siempre relacionado con el tema del embarazo. El embarazo, hijos, etcétera. Hay el segundo supuesto, que es en el supuesto en el que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencia distinta a la señalada en el párrafo anterior, es decir, por contingencias comunes, enfermedad común, etc. En este caso, o inclusive por accidente de trabajo. En este caso, si el trabajador ha estado, por ejemplo, enfermo en el mes de agosto y que tenía derecho a disfrutar de sus vacaciones, tampoco el periodo de vacaciones no finaliza. Ahí hubo mucha discusión jurisprudencial en su momento. De hecho, en algunos tribunales entendían que sí, luego entendían que no, pero finalmente a nivel jurisprudencial quedó asentadas las bases en el sentido de que el trabajador tendrá derecho a recuperar estas vacaciones que no ha podido realizar mientras estaba enfermo, ya sea total o parcialmente, durante el año natural que le correspondan. Pero ahí sí que es importante tenerlo en cuenta, que es que muchos trabajadores piensan que por el hecho de estar en situación de IT o cuando es una situación de IT de estas largas, que se alargan en el tiempo, que pueden acabar derivando en una incapacidad permanente, entonces que tienen derecho a todo el periodo de vacaciones. O a todos los meses que ha generado. Y ahí sí que hay un límite temporal. El trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no haya transcurrido más de 18 meses a partir del final de año en que se hayan originado este derecho a vacaciones.
porque si no, a partir, si ha superado estos 18 meses, luego ya no tendría derecho al periodo proporcional de las vacaciones. El otro sí, pero seguramente uno ya no lo podría disfrutar. Y esto sí que es importante tenerlo también en cuenta. A nivel de obligaciones os he puesto un cuadro, espero a ver si lo podemos ver así, porque yo, vale, perfecto. Entonces, en este cuadro, básicamente para que lo tengáis un poco en cuenta, es el artículo 34.6. Tenéis que tener en cuenta que el artículo 38 regula el derecho de las vacaciones, el artículo 34.6 es el que regula la obligación de la empresa de elaborar anualmente un calendario laboral. Esto es muy importante porque tendrá relación luego en las reclamaciones por parte del trabajador. Luego, ¿cómo tiene que ser este calendario laboral? Tiene que existir una exposición de un ejemplar visible en cada centro de trabajo. El incumplimiento de esta obligación se considera como una infracción leve. Anteriormente estas multas estaban entre 30, 300 y pico de euros. Actualmente las han subido con la última reforma. Entonces las infracciones leves, ahora la multa estaría entre 70 a 750 euros por incumplimiento de la obligación. Luego, muy importante, si la empresa tiene representantes de los trabajadores, si no tiene, no, pero si tiene representante de los trabajadores, estos tienen derecho a ser consultados y emitir informe con carácter previo a su elaboración. ¿Esto qué significa? Que la empresa primera, antes de elaborar el calendario, debe de emitir una nota conforme quiere elaborar este calendario. Entonces, los representantes de los trabajadores se reunirán con los trabajadores para hacer una propuesta y elaborar un informe, y luego el empresario tiene la obligación de solicitar este informe y realizar el calendario laboral según el informe también emitido por los representantes de los trabajadores. Finalmente, tenemos que tener en cuenta que esto es una de las cosas que cuando se habla de vacaciones las empresas no lo tienen en cuenta, que es a nivel de modificación sustancial. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, por si alguien no lo sabe, son aquellas modificaciones realizadas de manera unilateral por parte, por ejemplo, se puede respetar el cauce legal, que entonces no sería de manera, bueno, sí, también es de manera unilateral, pero estarían justificadas, ¿no? Pero es por parte que la empresa hay un acuerdo adoptado o una condición sustancial de las condiciones de trabajo de los trabajadores que están consolidados, por ejemplo, en un turno de trabajo, unos horarios, etcétera, y que la empresa se ve con la necesidad de cambiarlo. La normativa lo que viene a decir es que si están justificadas por unas causas económicas, técnicas, organizativas o productivas y se justifican en la carta, entonces se pueden adoptar de manera unilateral por parte de la empresa. La consecuencia jurídica, entonces, una vez notificada al trabajador, es que éste puede solicitar la rescisión del contrato con el abono de 20 días por año trabajado, puede aceptar esta modificación o puede impugnarla y que sea un juez quien acabe diciendo si es correcta o no la modificación adoptada o si las causas están bien justificadas. Lo que a veces sucede es que las empresas, que esto me lo he encontrado yo de manera personal, es que se adopta un calendario laboral y luego, de manera unilateral, sin realizar la correspondiente carta correcta de modificación sustancial, lo modifica. Claro, ahí modifica el calendario aprovechando que los trabajadores están de vacaciones, entonces modifica, por ejemplo, el horario de compañeros o modifica turnos. De manera unilateral, sin haber inclusive tener informe favorable por parte de los representantes de los trabajadores y sin pasar los cauces legales. Atención ahí y mucho cuidado, porque ahí los trabajadores, esta medida, esta modificación por parte de la empresa la podrían tomar como de manera improcedente, que no se ha hecho de manera procedente, impugnarla, solicitar por modificación sustancial de las condiciones de trabajo
y subsidiariamente inclusive podrían pedir la extinción de la relación laboral por el artículo 50, por incumplimiento grave de las obligaciones. Entonces, luego la empresa se encuentra en una historia de que un trabajador que tiene una antigüedad súper elevada le está reclamando por modificación sustancial de las condiciones de trabajo con extinción de la relación laboral, solicitando la indemnización de los 33 días por año trabajado o inclusive 45 si es antes del 2012 y el despropósito es mayor. Entonces, ahí sí que mucho cuidado con modificaciones sustanciales, con modificar calendarios laborales, porque sí que a veces las empresas aprovechan este cauce de aprovechar que están de vacaciones y, bueno, modifican un turno, modifican el horario, etcétera, etcétera, y luego a veces estas modificaciones sí que afectan sustancialmente a la jornada o afectan a los derechos de los trabajadores. Luego, finalmente, debemos tener en cuenta a nivel de contenido, ¿no? O sea, el contenido de este calendario laboral, según la jornada máxima anual o pactada. Entonces, este calendario laboral deberá contener los días de trabajo, esto ya lo he explicado anteriormente, pero bueno, os lo pongo aquí para que lo tengáis más claro, los días de trabajo al año y las horas de trabajo de cada día, esto es la jornada de trabajo y el calendario laboral se fija en cómputo anual. Luego también los domingos y medios días adicionales de descanso semanal o descanso sustitutorio, las fiestas laborales, los puentes, las vacaciones anuales, si son generales, y la fecha de su disfrute y el horario de trabajo. Luego, dicho esto, ya vamos a analizar un poco cómo se liquidan las vacaciones, obviamente esto en dinero, ¿no? Cómo se pagan. El derecho a las vacaciones y la obligación de disfrutarlas no puede ser sustituida por dinero, nunca. Es decir, un trabajador debe disfrutar de las vacaciones. En ningún caso la empresa puede pagarle y le puede decir, no, es que tú trabajas, pero no vas a tener vacaciones. Así, cada empleado dispone de 30 días naturales de vacaciones remuneradas al año, es decir, 2,5 días por mes trabajado. Y por tanto, lo que viene a decir la normativa, en modo resumen, es cada trabajador tiene derecho a al menos 30 días naturales de vacaciones, que deberá disfrutarla a lo largo de un año. Estarán remuneradas, no se puede sustituir por una compensación económica y los convenios colectivos pueden ampliar el periodo de vacaciones o también, por acuerdo individual con el trabajador, por contrato de trabajo, también se puede ampliar este periodo de vacaciones. Con todo esto, cabe aclarar que solo existen 3 casos en los que una empresa puede pagar al empleado a cambio de sus vacaciones, a nivel de excepción, y esto es importante. En los contratos de TTs inferiores al año, superiores al año no, porque si ya superas al año, obviamente ya has devengado el derecho de vacaciones. El trabajador cobra por adelantado los días de vacaciones como previsión en caso de que la empresa rescinda el contrato antes de disfrutarla. En caso de jubilación, si el empleado se jubila tras una incapacidad laboral que le ha impedido coger esos días de descanso, también tendrá derecho a cobrar las vacaciones no disfrutadas. Estas son las excepciones, los derechos a poder disfrutar es decir, que no disfrutan de las vacaciones si no se les paga. Y luego, obviamente, el caso más común de todos, que es la norma general, que es ante el cese de un contrato, es decir, la extinción de la relación laboral, ya sea por baja voluntaria del trabajador o porque la empresa inclusive rescinde unilateralmente el contrato, ya sea despido disciplinario, objetivo, el que sea. Entonces, si el asalariado aún no ha disfrutado de estos días de vacaciones que le corresponden, ahí también tendría derecho a disfrutar de estos días de vacaciones. En estos últimos 2 casos, de tanto la jubilación como la extinción de la relación laboral, deberá, por tanto, liquidar las vacaciones no disfrutadas junto también a otros conceptos pendientes, como pueden ser las pagas extraordinarias, los últimos días trabajados, que es lo que se denomina como finiquito. Y luego, eventualmente, si por ejemplo estamos ante un despido objetivo, pues inclusive la indemnización correspondiente del despido objetivo. Si fuera disciplinario, como todos sabéis, no hay derecho a indemnización.
Dicho esto, a nivel de cómo se computan o cómo se calculan estas vacaciones, hay unos ciertos pasos. Yo entiendo que todo el mundo lo sabe calcular, bueno, yo os lo he puesto por si acaso, pero básicamente es una operación muy sencilla, que es primero se debe de calcular el sueldo mensual del empleado, incluyendo el salario base, complementos y el prorrateo de las pagas extraordinarias en caso de haberlas. Luego se divide la cantidad en 30 para averiguar el salario diario y luego el restar los días de vacaciones que ha disfrutado si fuera el caso. Luego se multiplica esta cifra por el salario diario y ahí se obtiene el resultado para calcular el periodo de vacaciones. A modo de ejemplo, un empleado, os he puesto, que tiene un salario de 1.000 euros con 2 pagas extraordinarias de más, esto hace que tenga un salario mensual de 1.166,66 euros al mes. Para saber cuál es el salario diario, dividimos entre 30, saldría como 38,88 euros al día. Si la empresa decide poner o extinguir el contrato a 30 de junio, por lo que el empleado ha trabajado 6 meses, es decir, un total de 180 días, para saber cuántas jornadas le corresponde de vacaciones, hacemos una regla de 3. Entonces, le corresponderían 15 días de vacaciones. O también, otra opción es coger 2,5 días. Si tienes derecho a 2,5 días por mes trabajado, es lo mismo, 2,5 multiplicado por 6 meses, y ahí también te saldría el periodo de tiempo que tiene derecho a disfrutar de vacaciones. A estos 15 días que tiene derecho le deberíamos de restar, por ejemplo, 6 si realmente ya los ha disfrutado, o si no los ha disfrutado no se restan, y luego se multiplica por el salario diario, y a partir de ahí es donde sale la cantidad que se tiene que abonar a nivel de vacaciones. Esto básicamente para que lo tengáis un poco en cuenta. Luego, otra pregunta clave. ¿Un trabajador puede renunciar a sus vacaciones? La respuesta es no, obviamente, no son renunciables. Ahora bien, atención a la Directiva 2003/88 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre relativa a determinados aspectos de ordenación del tiempo de trabajo, en el que dice que el abono de una compensación económica a fin de sustituir el periodo mínimo de vacaciones anuales retribuidas solo es posible en caso de extinción de la relación laboral, o bien en los otros dos casos que hemos podido ver, bueno, que sería jubilación, que realmente es una extinción de la relación laboral también, y luego también en el caso de las ETTs, la parte de la prórroga de las siempre y cuando sean menos de un año. Pero lo más importante es que por parte del abogado general, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, emitió un informe en el que explicaba o que de alguna manera eran unas recomendaciones que un supuesto de hecho en el que un empleado había renunciado a sus vacaciones, a pesar de que la empresa le había puesto todos los medios necesarios para que este empleado pudiera realizar las vacaciones, y el empleado no quiso realizarlas. Entonces, luego, posteriormente, la relación laboral se extinguía y el empleado luego venía a reclamar estas vacaciones no disfrutadas, cuando en su momento la empresa ya había puesto todos los medios necesarios para que este trabajador las hubiera realizado. Entonces, lo que viene a decir el abogado general es que el hecho de que, para empezar, un empleado no haya solicitado tomar sus vacaciones de base no puede entrañar automáticamente la pérdida del derecho a compensación económica de las vacaciones no disfrutadas, sino que el tribunal deberá de comprobar si el empresario ha demostrado que adoptó las medidas apropiadas para garantizar que dicho trabajador la posibilidad de ejercer efectivamente sus derechos a vacaciones anuales retribuidas. De este modo, si el empresario demuestra que llevó a cabo las actuaciones necesarias para permitir a los trabajadores ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas, y que a pesar de las medidas adoptadas, el trabajador renunció de forma deliberada a ejercer este derecho, ya que se pueden ver por correos electrónicos, por conversaciones, etcétera, por testigos, inclusive por una respuesta por parte de él que dice que no quiere disfrutar de las vacaciones,
el trabajador, a pesar de gozar esta posibilidad, dicho trabajador no puede luego reclamar la compensación económica al extinguirse la relación laboral si él en su momento ya renunció a este derecho. Esto es el único caso en el que, excepcional, además de los otros, pero cuando, por ejemplo, se extingue la relación de manera unilateral, etcétera, de que el empresario ahí si puede acreditar que puso todos los medios y el trabajador no quiso, que bueno, el trabajador renuncia a las vacaciones y tampoco tiene derecho a compensación económica. Ahora bien, también hay otra parte, otro sector que llega a entender que si realmente fuera así, entonces el empresario también podría acabar sancionando al trabajador por incumplimiento de la norma y desobediencia por no disfrutar de las vacaciones cuando es su obligación disfrutar de las vacaciones y acudir a trabajar a pesar de la obligación de disfrutar de las vacaciones de verano o de Navidad si las ha cogido, lo que fuera. Entonces ahí también inclusive se podría intentar o podría existir una posible sanción disciplinaria en el caso de que el trabajador pues desobedezca obviamente las directrices de la empresa e inclusive el calendario laboral. Pero bueno, esto ya sería otro tema. Pero bueno, esto es importante para que podáis ver en qué supuesto y no se pueden renunciar a las vacaciones. Y dicho esto, ya con relación a la anterior pregunta, ¿son legales las vacaciones obligadas por parte de la empresa? También la respuesta es no, o sea, es decir, tenéis que tener en cuenta que cada empresa tiene obviamente un funcionamiento diferente. Sin embargo, la ley establece unos límites y estos límites es que las vacaciones deben de ser pactadas, es decir, las empresas no pueden obligar a sus trabajadores a disfrutar de las vacaciones en un periodo concreto, o sea, pueden poner en el sentido de que es preferible, por convenio colectivo esto sale mucho, de que son preferibles que se disfrutan en el periodo estival, por ejemplo, de junio a agosto o de junio a septiembre. Pero ahí que la empresa obligue al trabajador de no, tú del día 1 de julio al 30 o al 20 de julio vas a disfrutar de las vacaciones. En principio es un pacto, es un acuerdo entre empresa y trabajador. Si el trabajador luego no estuviera de acuerdo, siempre tiene la opción de poder reclamar. Ya lo veremos más adelante. Entonces, de base, las vacaciones obligadas por parte de la empresa siempre se fijan por acuerdo entre ambas partes o con los representantes de los trabajadores y la fecha se debe de conocer con 2 meses de antelación. Cuestión distinta sería, por ejemplo, con toda esta situación de la guerra de Ucrania y la falta de medios a disposición que a fecha de hoy existe de algunos elementos productivos, que la empresa se ve con la obligación de paralizar la productividad. Entonces, ahí sí que la empresa puede también, pero siempre con acuerdo, adoptar un acuerdo con los trabajadores debido a estas causas, se paraliza la producción y les da a los trabajadores un periodo de vacaciones y que luego, cuando se reinicie la producción o lleguen las materias primas X, digamos, los trabajadores vuelven a trabajar. Esto a fecha de hoy sí que nos estamos encontrando que están sucediendo en el seno de las empresas, pero son con carácter súper excepcionales. Luego también, si no pudiera haber acuerdo con los trabajadores o los representantes de los trabajadores, porque estos se niegan en absoluto a llegar a este tipo de acuerdos, ahí la empresa sí que podría, mediante la carta de modificación sustancial de las condiciones de trabajo del artículo 41, justificar por una causa productiva, por ejemplo, o inclusive económica, el poder modificar el periodo de vacaciones por estos motivos. Pero ya podéis ver o ya intuís que son motivos que básicamente son esenciales en la productividad de la empresa. Otros tipos de motivos que no estén justificados a nivel económico, productivo, organizativo y técnico no tendrá cabida. Luego también en la mayoría de las empresas los empleados tienen derecho a elegir cuándo les corresponden las vacaciones, es decir, hay un periodo prioritario o recomendable para disfrutar de las vacaciones y ahí pues se reorganizan los empleados dependiendo de cuándo les va mejor pues los rangos de fecha
de vacaciones y siempre cuando se avisen con una antelación adecuada a la empresa. Pero, finalmente, respondiendo a la pregunta, ¿son legales las vacaciones obligadas por la empresa? No, en principio no. Todas las vacaciones siempre debe de existir acuerdo entre ambas partes. Dicho esto, y ahí es importante, entonces, ¿qué sucede? Es decir, ¿qué pasa si en una empresa, pues la empresa ha obligado de manera unilateral a realizar un periodo de vacaciones o ha modificado las vacaciones de un trabajador, lo que sea, ¿no? Entonces, en este caso, primero de todo, lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto el artículo 125 como el artículo 126 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social regula el procedimiento especial, entre comillas, para poder reclamar del periodo de vacaciones. Entonces, en primer lugar, hay un procedimiento inicial que es la evitación del proceso. Si un trabajador quiere reclamar porque no está de acuerdo con las vacaciones, hay en otras materias, por ejemplo, en tema de reclamación de cantidad, de salarios, de despido, tienen la obligación de acudir a presentar un acto de conciliación. En las vacaciones no. Se entiende que es un procedimiento sumarísimo, rápido, de carácter excepcional y que no es necesario acudir a presentar la correspondiente papeleta de conciliación. Es decir, el trabajador puede presentar directamente la demanda ante los juzgados de lo social. La demanda, el procedimiento será igual que el procedimiento ordinario, pero que tiene una serie de especialidades. Para empezar, ahí tenemos que vigilar el plazo. Por eso antes os explicaba que era muy importante saber si existía acuerdo del calendario laboral antes de los 2 meses o no existía. ¿Por qué? Porque si ya las vacaciones están señaladas, están especificadas en el calendario laboral o ya se han pactado con los trabajadores, entonces si un trabajador no está de acuerdo porque le cambian las vacaciones en última hora, porque el periodo pactado no es el que realmente él le va bien, lo que sea, entonces tiene solo 20 días hábiles para poder reclamar y para poder interponer la demanda correspondiente. En el caso en el que no tuviera señalamiento, es decir, que aún el calendario laboral no estuviera hecho o que la empresa directamente se hubiera saltado este requisito y no estuviera especificado el periodo de vacaciones exactamente, entonces ahí el trabajador tendría 2 meses para poder reclamar e interponer la demanda. Por eso es de vital importancia saber si hay, no hay, etcétera. Luego, también es importante tener en cuenta que la demanda en principio se dirigirá siempre a la empresa. Ahora bien, si lo que el trabajador quiere es unas preferencias que también afecta a otros compañeros trabajadores del centro, también tendrá que demandar a sus compañeros. ¿Para qué? Porque se está diciendo que quiere celebrar o quiere disfrutar de las vacaciones en el periodo que disfruta otro compañero, entonces ahí obviamente como parte también interesada en el procedimiento será tanto la empresa como sus otros compañeros afectados. Conviene advertir que el juicio tendrá un carácter urgente y preferente y el señalamiento en principio se debe de señalar una vez se ha interpuesto la demanda en 5 días. Bueno, todos sabemos que los juzgados normalmente de lo social, claro, dependiendo también de cada comunidad autónoma o municipio, pero no es que sean súper rápidos. Depende también del municipio, pero bueno, a veces este plazo del señalamiento de 5 días, yo me he encontrado personalmente casos en los que he ido a celebrar el juicio en septiembre cuando realmente la demanda se había presentado pues en el mes de mayo. Y esto es por la saturación de los juzgados que luego, bueno, pues ¿de qué sirve? Pues sirve de poco realmente. Cumple advertir que una vez iniciado el procedimiento laboral no se va a suspender aunque se llegue a un acuerdo con la empresa. Luego sí, bueno, se puede, obviamente el trabajador puede llegar a desistir de la demanda, pero de base no se suspenderá. Luego, una vez se haya celebrado juicio, la sentencia hay 3 días, o sea, es principio 3 días para emitir sentencia y en ningún caso cabe recurso. Es decir, lo que diga el juzgado, el magistrado del juzgado de lo social va a misa en principio. Cumple advertir, por otra parte, que
que este tema de reclamación de los trabajadores solo es en el supuesto de la concreción de los días de vacaciones. Luego, si el trabajador lo que quiere es reclamar a nivel de salario porque no le han pagado, porque no disfrutó de unas vacaciones y tampoco le han pagado, le han compensado a nivel económico, entonces, por ahí el cauce es totalmente distinto. O si el trabajador quiere cuestionar la legalidad del calendario laboral, el cauce es distinto. O si hay una discrepancia en las fechas del disfrute del permiso, licencia con las vacaciones, ahí también el cauce es distinto. Entonces, estamos hablando de un procedimiento ordinario, etcétera. Ahí es importante porque si, por ejemplo, se reclama las vacaciones a nivel de compensación económica, sí que el trabajador tendrá que interponer la papeleta de conciliación para luego acudir a juicio si realmente no se llega a un acuerdo en el acto de conciliación. Importante tenerlo esto en cuenta. Finalmente, también a nivel de lo que podéis estar ahora leyendo en lo que sería el PowerPoint. Bueno, para los casos en los que el trabajador no esté de acuerdo, bueno, siempre se puede acudir a los juzgados de lo social. Y otra opción también es recurrir a la intermediación de la inspección de trabajo. El problema de inspección de trabajo es que también muchas veces se encuentra saturado. Entonces, a no ser que se lo tomen en serio debido a la urgencia del momento, pues la resolución llega más tarde de lo que realmente el trabajador necesita para las fechas. Cumple advertir que si el empresario argumentó que no existe posibilidad de conceder vacaciones a su empleado, por ejemplo, por razones técnicas, organizativas o productivas en una determinada fecha, luego ahí, que es por una causa, que ahí es lo que os decía, es una modificación sustancial de las condiciones, tendrá dos opciones: que el trabajador acepte esta circunstancia y se marche de vacaciones cuando la empresa se lo permita, rescindir el contrato de trabajo, luego percibiría 20 días de salario por indemnización y, no obstante, también conviene tener en cuenta que un trabajador no puede irse de vacaciones cuando quiera, y esto también es importante, y no hacer caso a las fechas fijadas por su empresa, puesto que se puede producir una desobediencia y podría ser despedido. Si el trabajador no está de acuerdo nunca con las vacaciones o no está de acuerdo con las vacaciones fijadas en la empresa, lo que debe hacer es impugnar, pero cumplir con el calendario, porque en el caso en el que impugne y haga lo que le dé la gana, entonces ahí la empresa sí que tiene un motivo para sancionarlo o inclusive, dependiendo de la desobediencia o incumplimiento realizado, llegarlo a despedir. Entonces, mucho cuidado, porque ahí también es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, ya para terminar un poco el webinar, que yo creo que os he explicado los puntos más esenciales. Luego, si vosotros tenéis algunas dudas al respecto, pues obviamente podéis hacer todas las preguntas que necesitáis. Es importante, os he puesto al final de todo lo que a nivel de jurisprudencia, sentencias que para mí son importantes, que cambiaron a nivel un poco doctrinal, sobre todo también tienen un poco de relación con la reforma laboral, etcétera. Pero bueno, en todo caso, podemos encontrar la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2011, en que habla o explica la elaboración del calendario laboral. Que en principio corresponde esta obligación en principio a la empresa, si bien la fijación inicial del horario de trabajo se atribuye también en principio al poder de dirección del empresario, pero ello ha de entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en los convenios colectivos o contratos de trabajo, o la exigencia de un convenio colectivo o acuerdo de empresa para la distribución irregular de jornada a lo largo de un año. E insiste la misma doctrina que esta facultad empresarial no es omnívoda, ya que deberá respetar tanto las normas de carácter necesario, las fiestas nacionales, los locales, así las pactadas en convenio, y el conjunto de condiciones que venga rigiendo la jornada como resultado de acuerdos entre las partes o de una voluntad unilateral de la empresa, cuando en este último caso se haya incorporado el acervo contractual de los trabajadores.
Es decir, el poder disciplinario del empresario, el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, la disposición, ¿no? El poder empresarial, en la elaboración del calendario laboral, sobre todo esto es en los casos que no hay representantes de los trabajadores principalmente, es importante. Ahora bien, siempre respetando lo dispuesto en los convenios, en los acuerdos de los contratos de trabajo y también en lo establecido por carácter general de las fiestas nacionales, etcétera, que también se tienen que tener en cuenta a nivel de establecer el calendario. Luego, la sentencia del Tribunal Supremo del 2013, también 18 de noviembre de 2014, del 18 de noviembre del 2014, y la sentencia también del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2011, han establecido que para que no se considere nulo el calendario laboral, ha de constar que se haya respetado el derecho de la representación de los trabajadores a informar antes de su elaboración por parte de la empresa. Si el centro de trabajo es lo que os explicaba anteriormente, si el centro de trabajo tiene representante de los trabajadores y no se comunica correctamente el inicio de este proceso para que ellos informen y emitan informe del calendario laboral, entonces se puede reclamar, o sea, ellos se puede impugnar y este calendario laboral puede considerar podría considerar podría ser nulo. Entonces ahí mucho cuidado también porque obviamente nulidad significa como si nunca hubiera existido. Inclusive los trabajadores en caso de daños y perjuicios podrían reclamar, o sea que atención a estos cumplimientos. Y luego encontramos también dos sentencias del Tribunal Supremo de 10 de mayo de 2011 y otro de 27 de mayo de 2013 que han dado validez de los acuerdos entre sindicato y empresas modificando la forma de disfrute de las vacaciones establecidas en convenio colectivo. Esto es muy interesante. Cumple advertir, esto sí, siempre que se pueda justificar por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas. Es decir, lo que viene a decir es que aunque el convenio colectivo establezca una obligación o una manera de disfrutar el calendario laboral, por ejemplo, en el convenio colectivo a veces hay convenios de determinados sectores que establece que hay una preferencia o inclusive que las vacaciones se tienen que disfrutar obligatoriamente entre junio a septiembre. Pero la empresa podría llegar a un acuerdo con los representantes de los trabajadores siempre y cuando pues, puedan existir causas económicas, organizativas, técnicas o productivas, que esto está vinculado en el artículo 82.3, que ahí es donde se puede ver del Estatuto de los Trabajadores, y si se puede alegar estas causas y se llega a un acuerdo con esta representación legal, se podría modificar el periodo, por ejemplo, de disfrute que estaba establecido en el convenio colectivo. Ahora mismo, en toda esta situación de la guerra de Ucrania, hay muchísimas empresas que están llegando a este tipo de acuerdos en virtud de lo establecido en el artículo 82.3, básicamente por el tema de la carencia de materias primas para poder desarrollar su trabajo. Y, por ejemplo, yo conozco particularmente algún sector que durante el mes de abril-mayo estuvieron disfrutando de las vacaciones cuando el periodo habitual de disfrute era en el mes de julio-agosto. ¿Y esto por qué? Y tenían el calendario laboral ya aprobado, porque debido a una causa de fuerza mayor que obviamente justificaba esta causa económica, organizativa, técnica o productiva. Entonces también es interesante para que vosotros lo tengáis en cuenta para luego, a nivel de asesorarlo o tenerlo en cuenta en las empresas. Y dicho esto, ya para finalizar, creo que ya llegamos a la hora más o menos de exposición. Luego, obviamente, tenéis todo, me podéis hacer todas las preguntas que queráis o las dudas que os hayan ido surgiendo. Como normativa general tenemos la Constitución española, el artículo 40.2 es donde se encuentra recogido el Real Decreto Ley, el derecho obviamente del disfrute de las vacaciones. Luego encontramos en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, que es la regulación del mismo. Luego también en el artículo, creo que era el 36.4 o el 34.6, ahora no me acuerdo
100%, donde se establece la obligación del calendario laboral, lo tenéis en el webinar. Luego podemos encontrar también a nivel de reclamación por parte de los trabajadores las normas, ¿no? A nivel de jurisdicción social, cómo rigen el artículo 125 y 126 de la Ley Reguladora de Jurisdicción Social. Luego, muy importante tener en cuenta que aquí no está contenido el convenio número 152 de la Organización Internacional del Trabajo. Interesante el artículo 5 que regula y luego obviamente todas las normas de desarrollo reglamentario de la legislación anterior que también pueden llegar a tener un impacto y sobre todo los convenios colectivos o cualquier otro pacto convencional que resulte de aplicación en el presente caso. Y dicho lo anterior, creo que ya finalizamos. No sé si he ido muy rápido o no. Os queda a vosotros vuestro turno de preguntas. Muchísimas gracias por vuestra atención y por la posibilidad a Laborea de poder realizar el presente webinar. Entonces vamos a ver si puedo, porque esto lo he hecho pequeño. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, pues si tenéis alguna duda lo podéis poner en el chat y pasaría a responderlas. Y si no, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, en todo caso, entiendo que no hay más preguntas. Un placer por vuestra atención y si queréis finalizamos aquí lo que sería el webinar. Si me podéis poner OK en el chat o lo que sea. Vamos a ello. Perfecto, pues un saludo para todos. Hasta luego.